tal? Muy buenos días, bienvenidos a Justicia Cerca de Ti. Nos da muchísimo gusto y les damos la bienvenida en el mes del orgullo. Y para ello hemos decidido invitar a dos personalidades que están muy involucradas dentro del medio jurídico y que nos van a poder dar desde una óptica distinta todo lo que estamos celebrando en este mes. Así que bienvenidos, maestro. Pues ahora sí que me da mucho gusto, Benjamín González Mauricio, Alejandra, vuelves a la casa, Alejandra, esto es para nosotros un gustazo, licenciada, que maestra en Derecho Judicial aquí también en el Supremo Tribunal de Justicia, que estén aquí en estos eventos, bienvenidos. No, pues de qué, al contrario, gracias por la invitación y sobre todo el poder vincular en este mes del orgullo de qué somos las personas LGBTQ+, y cuál es el objetivo del mes de junio. Y bueno, pues ahora sí que vamos entrando en materia porque creo que esto, un programa no nos va a dar, no va a ser suficiente. No, jamás. ¿Verdad? Pero bueno, pues vamos viendo y ahora sí que entremos un poquito en materia. Claro que sí, muchas gracias. De hecho, para poder hablar del mes del orgullo es necesario quizá llevar a la reflexión, ¿por qué el mes de junio? ¿O qué es el mes del orgullo? Cabe recordar que si bien es cierto, el mes del orgullo, que es el mes de junio, se ha posicionado por un antecedente social histórico, pero más aún, que lleva reflexiones más profundas, el poder debatir quiénes son personas que conmemoran en este mes. Cabe resaltar que en el mes del orgullo, si bien es cierto, nos posiciona de hablar de personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, queer y personas no binarias que desafiamos el contexto o esos patrones antropológicos. No obstante ello, cabe resaltar que aún a la fecha, un solo mes no nos da la apertura de poder garantizar los derechos humanos hacia las personas que pertenecemos a este sector. Por ello es muy importante que en el mes de junio podamos hablar de estas agendas pendientes y esta resiliencia social para poder equiparar literalmente las clasificaciones de lo que es la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y el sexo biológico. Pero aquí lo interesante es el acreditar por qué el mes de junio, y es por ello que mi colega nos va a poder visualizar este panorama histórico que celebró en Nueva York. Muy bien, Alejandra, pues adelante. Muchas gracias. Esta parte. La verdad es un tema muy interesante y aunado a lo que ya comentó el maestro Benjamín. Estas fechas, o se han estipulado dos fechas que son muy importantes para recordar a todas, todos y todes esta lucha y esta necesidad por reivindicar los derechos de la población LGBTIQ+, ¿no? Tenemos por una parte el 25 de junio, que es el Día de la Diversidad Sexual, o el Día Mundial de la Diversidad Sexual, y tenemos por otra parte el 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, ¿no? Hablando en un primer momento del Día Mundial de la Diversidad, bueno, se ha establecido como un día que nos marca esta pauta para esa visibilidad y ese reconocimiento de los derechos humanos por parte de las personas de la diversidad sexual, el cual ha sido una lucha marcada a lo largo de la historia, porque bueno, recordemos que si bien son personas poseedoras de derechos humanos, no menos cierto es que por un largo tiempo han sido criminalizadas y perseguidas, ¿no? Totalmente. Tan es así que, recordando un poco de historia, fue hasta 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud aún seguía contemplando a la homosexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Entonces es hasta este año cuando logra quitarse de este catálogo internacional de enfermedades, pero es importante que resaltemos el porqué, que fue por la lucha del activismo y la lucha con estas movilizaciones sociales que llevaron a este evento, ¿no? Un claro ejemplo, y hablando un poco de estas movilizaciones, bueno, el por qué se llegó al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, es a raíz de una gran protesta social que es conocida como los disturbios de Stonewall, que fue en Nueva York en junio de 1969. Estos disturbios, no me va a dejar mentir el maestro Benjamín, si bien no fueron los únicos eventos, no fueron los primeros eventos en esa materia, sí son los que marcan el inicio por una lucha de un proceso cultural,
voy a contarles un poquito de ese evento, claro. ¿no? Los disturbios de Stonewall, esta revuelta, se dio a consecuencia de una redada por parte de la policía cuando irrumpen en un bar conocido como Stonewall Inn, en un barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el cual llegan y detienen o hacen esta incursión policial, detienen a personas trans, personas drag queens, kings, que, bueno, se encontraban en ese lugar para hacer transvestismo, que todavía para esas épocas pues era considerado como ilegal, ¿no? Esto causa un gran revuelo y un enojo en todas las personas presentes, y lo que hacen es provocar un levantamiento en contra de esta represión policial, y a raíz de ese momento fue cuando se marca como ese hito, porque justamente esta revuelta no solamente duró un día, sino que se dice que se extendió aproximadamente alrededor de 4 días, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que estas luchas o estas movilizaciones lo que han buscado es traer una reivindicación a las personas pertenecientes a la comunidad o a la población, corrijo, LGBTIQ+, ¿no? Ha sido un proceso, a partir de ahí se inició un proceso de lucha cultural por buscar esta libertad y dejar a un lado la discriminación que venían sufriendo, ¿no? A partir de ese momento es el inicio de cómo la población de la diversidad comienza a buscar sus derechos, comienza a darle a este concepto de orgullo, el por qué se llama el mes del orgullo, a este concepto de orgullo, una reivindicación diferente. ¿Por qué? Porque ya no solamente estaban en la oscuridad o estaban ocultas, estaban reprimidas, sino que a partir de este momento comienzan a salir a la luz públicamente. Claro. Y a partir de ahí, entonces, es cuando vemos estas nuevas movilizaciones, y es lo que en la actualidad tenemos como estas marchas que se llevan ahora año con año alrededor de diversas ciudades del mundo. Y bueno, ¿por qué no recalcar cuándo fue la primera marcha en México? Porque México también ya forma parte de esta diversidad. Y fue en junio de 1979, ¿no? Entonces, a partir de ese momento comienza esta nueva vida para las personas de la diversidad sexual. Oigan, pero fíjense lo paradójico de la vida que haya iniciado este movimiento en Nueva York, como lo dices, y actualmente las políticas que está manejando Trump en contra de personas, o eres hombre o eres mujer, y vuelve, ¿no? Esto es cíclico, y entonces la lucha no se acaba, la lucha tiene que ser permanente, y es un derecho humano al fin y al cabo, y es un atentado y una gran violación a estos derechos. ¿Cómo podríamos, a mí me gustaría volver a la bandera que hoy nos hicieron favor de traernos? Claro. Está representada por 6 colores, yo pensaba que estos 6 colores eran a lo mejor afines a una tendencia sexual, no sé, pero me dicen que tiene otro significado que es todavía más poderoso, y creo que es el que al fin y al cabo importa. Platícanos un poco, Claro, maestro. que sí, con todo gusto. Cabe hacer mención que a lo largo de lo que ya nos compartió la maestra Isabel, de este contexto histórico de que se posiciona el mes del orgullo, posteriormente al siguiente año se elabora literalmente en ámbito simbólico qué es o cuál va a ser el objetivo que nos va a individualizar a la lucha de las personas LGBTQ+. Y es a partir de, en Estados Unidos, en el cual se va a concretar literalmente el empoderamiento visible de esta agenda especializada a partir de una bandera. Una bandera que, si bien es cierto, está matizada por colores simbólicos al arco iris, pero cada color tiene una connotación, la connotación de la libertad, del amor, de la inclusión y sobre todo de la paz. Y creo que bajo esta sintonía podemos literalmente invocar lo que siempre queremos posicionarnos a las personas que integramos a este sector, que es el poder articular la cultura de paz. Cultura de paz bajo un enfoque inclusivo en el cual podamos cohabitar, transitar personas lesbianas, bisexuales, intersex y no binarias en América Latina y el Caribe. Cabe hacer mención que estas banderas no solamente nos van a vincular estos simbolismos de lo que es el amor, la libertad y la seguridad,
sino que a la fecha ya cada identidad de género, expresión de género, orientación sexual, tiene su propia bandera particular, en el cual esta bandera particular va a poder focalizar cuál es la lucha de la población trans, que son en relación a los colores pasteles, rosa, azul y blanco. Posteriormente a ello nos van a vincular también en las orientaciones, por ejemplo, homosexuales gay, lésbicas, bisexuales, porque acaba de hacer mención a algo muy importante y muy poderoso, que en el ámbito jurídico es menester y obligación para todas las personas el hablar de los enfoques diferenciados. ¿Y qué es hablar de enfoques diferenciados? El poder entender quiénes somos o qué es lo que somos, que es poder vincular el derecho de ser. Y el derecho de ser, no menos cierto es que tengamos literalmente esta autonomía de podernos vernos al espejo e identificar qué somos bajo este sector de la dignidad diversificada. Hablo de esta diversificación porque es ahí que es como un rompecabezas de podernos autoconocernos, de cuál va a ser mi identidad de género autopercibida, es decir, de cuál es mi pensamiento de lo que yo creo que es el ser hombre o el ser una mujer cis o trans o una persona no binaria, mi expresión de género si va a ser masculina, femenina o queer, mi orientación sexual si es lésbico, gay, bisexual, pansexual, asexual, o en su defecto mi genitalidad, que es abocada a mi sexo, que el sexo va entonces de acuerdo a la composición si es de rasgos de macho, hembra e intersexual. Cabe hacer mención, estas clasificaciones tienen una fuente jurídica, tienen literalmente un soporte, y ese soporte, no menos cierto es la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el 17 de mayo. ¿Por qué el 17 de mayo? Porque es el Día Internacional para erradicar la lesfobia, homofobia, bifobia y transfobia que transitamos las personas LGBTIQ+ en el mundo. Hijo, creo que sin duda alguna tenemos muchísimo que aprender. Yo quisiera así hasta como una infografía, se me antoja, para saber diferenciar, porque es muy complicado. Cada día parece un poco más esto, pero a la vez es una lucha constante también por los derechos de todos y cada uno. Ahora, me gustaría platicar un poco de una marcha que acaba de suceder un sábado pasado, en donde creo que viene otra marcha muy importante, que es la grande, pero fue interesantísimo observar que había personas, no solamente el tema de la diversidad, sino el tema de la inclusión. Me tocó observar por los medios que había personas de la comunidad sorda, había personas que estaban en silla de ruedas, estaban, bueno, pues con esta gran diversidad que a final de cuentas todos somos, ¿no? Y me parece que ustedes también estuvieron ahí haciendo presencia, así que ¿cuál es el papel, esta interseccionalidad que manejábamos hace rato, que mencionábamos? ¿Cómo es que se da? ¿Para qué fue esta plática, esta marcha? ¿O qué querían visibilizar precisamente estas cosas? ¿Y hacia dónde va la que viene, que es la fuerte? ¿Que viene 24 de junio o cuándo viene? Este fin de semana. Ya. Ajá, no, pues vienen cosas grandes. Por supuesto, cabe hacer mención que cada marcha que se realiza en cada año tiene un pliego petitorio, es decir, un sentido en particular. Si bien es cierto, el empoderamiento es visibilizarnos a las personas LGBTQ+, pero cada año hablamos de luchas focalizadas. De hecho, en este sábado, que fue la primera marcha que se realizó aquí en Guadalajara, la batuta que empoderaba y que aperturaba esta posición social, si bien es cierto, eran las personas con discapacidad, porque ahí estamos literalmente hablando con un enfoque real, sistemático e individualizado, en el cual también hay personas LGBTQ+ con alguna situación de discapacidad, en el cual entonces debemos verlo bajo otro tipo de óptica, que es hablar de la interseccionalidad y recordar que la interseccionalidad es un instrumento mimético social jurídico en el cual nos va a poder diferenciar literalmente con qué persona es la que estamos hablando o con qué persona es la que yo le debo brindar la atención para conforme entonces garantizar una atención integral. Por ejemplo, también hay que recordar que pueden existir o cohabitar personas con algún tipo de discapacidad, pero aparte que puede ser integrante de una comunidad o pueblo originario y que a su vez sea homosexual o sea lesbiana o en su defecto que sea una persona migrante. Y es ahí entonces donde ya incorporamos este bagaje de lo que nos conlleva, lo que es hablar con un enfoque interseccional. Obviamente, considero algo muy importante,
que el hablar de materia LGBTQ+, también es hablar de un lenguaje universal. Y el mejor lenguaje universal que tenemos, la raza humana, es hablar de derechos humanos. Sí, ay, que me encanta escuchar al maestro, no es la primera vez que hemos tenido oportunidad de escucharlo, pero Alejandra, ustedes tienen una visión muy amplia desde donde están, porque tienen, pues ahora sí que un espacio muy importante donde pueden hacer visibles y donde pueden ejercer el derecho y donde pueden hacer a lo mejor algunos señalamientos en esta parte. ¿Cómo ha sido tu transitar en este ámbito laboral que tú tienes y dirigirlo pues precisamente a este sector? Justamente ha sido un tema muy importante porque lo he platicado muchas veces con el maestro Benjamín y me tiene catalogada como una heteroaliada. Así es, somos dos. Somos dos heteroaliadas. Aquí, ¿no? Y muchos allá afuera. Entonces, es el trabajar de cerca con estos temas y desde mi experiencia profesional me ha abierto un panorama increíble justamente porque estamos posicionados en una sociedad estructural actual que debe permitir o que nos debemos permitir el poder reconocer y respetar todas estas diversidades que existen, todas estas distintas estructuras familiares que estamos viendo. Así es. Entonces, el trabajar un poquito en instar a las autoridades y a la sociedad, o sea, trabajar en un conjunto por buscar el respetar y garantizar los derechos humanos de la población de la diversidad, ha sido muy enriquecedor para mí. Sí, no lo dudo, es que yo creo que entre más pasamos o más evolucionamos, cuando pasa un tiempo y luego vamos otra vez para platicar de estos temas, ya hay más y hay más y hay más, y el derecho también, así como evoluciona el tema de los derechos humanos, de alguna manera como ha ido ponderando todas estas causas, y eso me parece muy interesante. De verdad, en el Poder Judicial estamos preocupados por los temas de la diversidad, de la inclusión, de saber que ustedes no están solos, que podemos de alguna manera apoyarlos porque los tenemos incluso como grupos prioritarios y que hay un espacio especial para todos, ¿no? Aquí cabemos todos. La justicia está cerca de ti, seas quien seas, como seas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la diversidad, personas con alguna discapacidad, personas de pueblos originarios, etcétera. Entonces, pues que no lo pierdan de vista. Eso es lo más importante. Queremos visibilizar todas estas causas y queremos visibilizar el que hay quien está siempre enarbolando y protegiendo y apoyando para que esto se pueda siempre resolver de la mejor manera. ¿Algún mensaje que nos quieran dar antes de que este programa se acabe? Porque ya prácticamente se acabó y no hemos entrado en materia, ¿no? Pero bueno. Claro. Cabe hacer mención que un claro ejemplo de ese tipo de acciones que se pueden articular para incluir a la población LGBTQ+, es el que estamos teniendo en este momento, este diálogo entre pares, entre iguales, en el cual no nos pueda distinguir nuestras orientaciones sexuales, sino el simple hecho de ser personas. Y el Supremo Tribunal creo que ha sido un tribunal aliado a la causa, el poder debatir, discernir sobre los derechos, el empoderamiento de las luchas sociales, como lo es en este caso, hablar en el marco del mes del orgullo a personas LGBTQ+. Pues no me resta más que el agradecer el tiempo, el espacio, sobre todo que nos brindan las personas LGBTQ+, que somos visibles, y también incentivar a las que no son visibles en poder equilibrar estos espacios seguros de conformidad. Y para finalizar, siempre me gusta cerrar con una frase: que las personas LGBTQ+ en Jalisco y en América Latina y el Caribe solamente pugnamos por un solo derecho humano. Y este derecho humano es que se nos reconozcan todos los derechos humanos. Ay, muchas gracias. Alejandra. Bueno, aparte de agradecerles y el tener la oportunidad, como lo comentó maestra, de regresar a casa, el Supremo Tribunal ha sido y es mi casa. También creo que algo que nos distingue al maestro Benjamín y a mí es que las frases se han vuelto parte de nuestros speech. Y voy a cerrar con una frase de la autoría de Simone de Beauvoir, que es una escritora, una filósofa, una profesora, pero sobre todo una activista, una ardua activista francesa. Y me gusta mucho esta frase porque creo que resalta lo que vinimos a hacer el día de hoy, ¿no? Que es: lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre o a cualquier persona,
sin miedo, sin inhibición y sin sentir ninguna obligación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, qué bonitas frases, y de veras con esto nos vamos. Nosotros agradecemos el favor de su atención y bueno, pues decirles que a nombre del magistrado José Luis Álvarez Pulido, nuestro presidente, pues agradecemos el que hayan aceptado esta invitación. Ya saben que esta es su casa. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Buenos días.